¿En ese entonces los mismos miembros de Inculto daban los talleres o llegaron a requerir ayuda externa para impartirlos? En ese momento, todos los talleristas eran externos de Ario incluso. Uh-huh. O sea, ahorita de los que recuerdo, así perfectamente, el taller de dibujo lo impartió Omi Samat, uh-huh, artista de Pátzcuaro. Taller de grabado, Javier Ornelas, de los Achoques de Pátzcuaro. Uh-huh. Como a bote pronto son los que recuerdo. Ajá. No quiero ahí cambiar nombres con el que dio narrativa y el que dio poesía. Ajá. No quiero involucrarme en eso. Son personajes que tienen libros muy interesantes, que también tienen salas de lectura en Morelia. Uh-huh. Pues sí, ya escritores consagrados con premios y todo, ¿no? Ajá. Entonces, en ese momento así fue, ¿no? Fueron los talleres que se dieron en ese momento y pues de ahí nace como este interés, ¿no? En qué más hacer. Y pues lo cierto es que tanto la gente de la antigua cafebrería como Inculto desde que nació creo que siempre ha estado siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos querido estar haciendo cosas. Uh-huh. Entonces pues este escaparate fue como el empujoncito que nos hacía falta a nosotros, uh-huh, para decir es que no ocupamos realmente hacer tan grande todo y ocupamos tanto presupuesto para poder ofrecer cosas de calidad. En ese entonces había, o más bien, ¿cómo financiaban todas las actividades que se hacían? Ok, las actividades que se hacía de Inculto y por parte de la CAFE, no sé. Uh-huh. Probablemente, o sea, yo recuerdo que todo era gratis, uh-huh, pero no sé Marco ahí cómo le hacía para moverse, o sea, no insisto, no te voy a mentir. Ajá. Uh-huh. El programa de Tallereando sí fue un programa que se bajó de gobierno. Uh-huh. O sea, era fomento a las artes y la cultura. Hubo un programa ahí que se lanzó a nivel nacional, uh-huh, y Culturario lo bajó para Ario. Y hubo obviamente una lana de gobierno, uh-huh, involucrada ahí, que fue la inversión para comprar materiales, uh-huh, propaganda, pagar a los talleristas, viáticos y demás. Y obviamente, bueno, me imagino que de todas maneras el tiempo que ponía cada uno pues era aparte, ¿no? O sea, ya cada quien se las arreglaba, sobre todo de los que estaban como organizando y todo eso, uh-huh, pues era una actividad más voluntaria, ¿no? Siempre. O bueno, yo al menos nunca, jamás en la vida he recibido un peso de estar en Inculto. Uh-huh. Después un amor al arte que ustedes de alguna manera profesan. Es mucho amor al arte. Ajá. Sí, pues yo me acuerdo que a ti te conocí justo ahí en la café. Ajá. De repente como que se turnaban para la barra, para servir, vaya. Ajá. Pues prepara el café, vaya. Sí. Y recuerdo que hacías tus poemas, o no sé si era como tal poema, poesía. Ajá. Sí. Y recuerdo que me mostraste como de los primeros que estabas escribiendo. Y se te veía que lo disfrutabas mucho. Sí. Tengo la curiosidad. Me dices que ya te gustaba leer antes de entrar a las actividades como tal de Inculto o de la sala de lectura. Sí. ¿Qué cosas leías o qué es eso que te llamó la atención para escribir poesía? ¿Cómo fue que llegó a ti como ese gusto? Híjole, eso está interesante. Mira, la neta es que no. Cuando era niño, me gustaba leer Julio Verne. Ajá. No te voy a decir que era un comedor de libros habitual. Ajá. La neta es que no. Pero digamos que a lo largo de mi infancia, pues sí me aventé 2-3 libros de Julio Verne, 2-3 libritos de cuentos infantiles, shalala, ¿no? Uh-huh. Creo que es en la secundaria. Y es un tema interesante porque fue mero ignorancia, podemos decirle así. Van y nos ofrecen libros de estos súper baratos. Ajá. A la secundaria. Sí. Entonces yo viendo el catálogo de libros me dejo ir por 2. Ajá. Por el mero título, que era El Anticristo. Ajá. De Nietzsche. Así es. Y Drácula de Bram Stoker. Ajá. Entonces lo leí en la secundaria. Uh-huh. El Anticristo no lo entendí. Sí, evidentemente. Entonces, como muchos que sí. Entonces, pues eso fue como los 2 libros pesados, uh-huh, que leí en secundaria. Te estoy diciendo que yo no era un lector habitual como el mexicano promedio. Uh-huh. No, punto. Pero entonces entro a bachilleres y me toca un muy buen maestro. 2, de hecho, uh-huh, que me provocaron esta inquietud
por leer más, sobre todo para la área académica. Uno fue el maestro Jorge Hamel, paz descanse, y el maestro Osvaldo. Sus materias me gustaban mucho y los dos creo que fueron los que me incitaron como a leer un poco más. Recuerdo que alguna vez Hamel fue el que me dijo nada filosofía. Ajá. Entonces estábamos ahí viendo Aristóteles o algo así. Sí. Y yo, ¿sabes? Así como para hacer el coto con el profe, yo le platiqué, yo en la secundaria leí el Anticristo. No entendí un carajo. Entonces él me dijo, vuelve a leer. En ese momento estaba de moda leer Zaratustra. Todo el mundo en bachilleres lo sacaba y se lo turnaban. O sea, todo el mundo lo estaba leyendo. Por lo menos los intelectuales del momento. ¿No? Entonces, pues yo no podía faltar. Y me aventé a leer Zaratustra, también de Nietzsche. Entonces me dice, vuelve a leer Anticristo. Y lo volví a leer y no lo hagan. Creo que me jodió bastante leer a Nietzsche tan joven. Porque me casé con muchas ideas de él. Y es peligroso. Es peligroso en una edad en la que no tienes realmente una personalidad desarrollada, donde no tienes un criterio tal cual, donde estás en este proceso de cambio social, personal, afectivo, todo esto, de conciencia. Casarte con las ideas de un solo filósofo que no terminas de entender del todo es un tema peligroso. Sí, estaba leyendo el otro día una frase que me llamó la atención precisamente de eso, que decía: quien no puede llevar su contabilidad en un lapso de 3,000 años, realmente no conoce de su historia. Entonces, precisamente eso que dices, ¿no? Estamos hablando de Nietzsche, que era siglo XIX, XVIII. Sí. Pero lo que critica precisamente Nietzsche, muchas veces cuando llegamos a leerlo, no lo conocemos. Sí. Entonces interpretamos muchas veces, de hecho creo que es el autor más malinterpretado de la filosofía, precisamente por eso. Y muchas veces también porque lo que él mismo critica, que es esta parte de como del rencor, como le llama él, porque ya ves que critica mucho la parte del rebaño, de la actitud de rebaño que tiene el hombre y del resentimiento, es la palabra que estaba buscando, y el resentimiento. Y muchas veces leemos al Nietzsche teniendo ese resentimiento hacia lo que él critica. Claro. Por lo tanto, solamente tomamos como este lado negativo, precisamente, sí. Y sentamos en un nihilismo demasiado profundo, sobre todo en etapas muy tempranas de la vida. De hecho, creo que ni siquiera es profundo, creo que es superficial, totalmente. Sí, pero lo amplificas sí. Porque, digamos, estamos en una edad que cualquier cosa se nos hace gigantesca, ¿no? Sí. Y pues, de hecho, de ahí me agarré a leer un poquito más.